Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Chortí, Radio Pax y otra radio que nos sintoniza, como también a todos aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales. Continuamos con nuestra reflexión sobre Jesucristo. Estas reflexiones que hemos iniciado ya desde hace un tiempo sobre Cristología. Lo fundamental del cristiano es el seguimiento de Jesucristo. Y podría darse un cristianismo sin Jesucristo. Y de esto queremos reflexionar este día. Imaginémonos ahora al mismo Jesús de Nazaret entrando en las parroquias, participando de reuniones, visitando comunidades, entrando en los centros pastorales, en las curias diocesanas, sin ser reconocido. Imaginémonos a Jesús sentado en una banca del templo parroquial, como un fiel más, participando de la misa o de celebraciones en las comunidades. Él escucha homilías y predicaciones que continuamente citan su nombre. Imaginémonos cuál será su reacción. Ciertamente encontrará tantos aspectos positivos que muchos lo alegrarán. Y seguramente va a orar: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, eso ha sido tu agrado. Pero ciertamente, viendo ciertas situaciones, oyendo algunos comentarios sobre él, Jesús no sería ambiguo, a medias tintas, sino claro y contundente para indicar el camino con mensajes exigentes. Como el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Su actitud sería como lo fue con los fariseos, enérgica y desafiante, mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de sus corazones. También nos alertaría sobre los charlatanes, hablantines. Cuidado con los falsos profetas. Denunciaría también con voz fuerte y firme: ¡ay de ustedes, doctores de la ley y fariseos hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, víboras, raza de víboras! Al ver mentalidades cerradas, amarradas, nos diría de nuevo: nadie remienda ropa vieja con pedazos de tela nueva. Nadie pone vino nuevo en vasijas estropeadas. Por el contrario, el vino nuevo va en vasijas nuevas. Al ver tantos abusos de deshonestidad, corrupción, codicia, nos diría de nuevo: atención, cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. La manipulación de Jesucristo es la mayor tragedia y falta de respeto que está sucediendo en varias iglesias.
tanto la católica como otras denominaciones cristianas. Se usa el nombre de Jesús, que es un nombre santo, para justificar prácticas superficiales, engreídas, arrogantes, presumidas, explotadoras, para cubrir estilos de vida hipócritas, ambiciosos, afanados en la búsqueda de poder y de dinero. La manipulación y distorsión de Jesús no ocurre solamente hoy, esto viene desde el tiempo de Jesús y de las primeras comunidades. Recordemos, la iglesia es santa por Jesús, pero la iglesia es pecadora por mi pecado y por el de cada uno de ustedes. Pablo de Tarso, misionero incansable, viendo cristianos procedentes del judaísmo que manipulaban la verdad sobre Jesús, reaccionó y escribió una carta claramente meridiana, extremadamente clara y contundente. Maldito sea aquel que anuncia a ustedes otro evangelio. Aunque seamos nosotros mismos o algún ángel del cielo, repito, maldito sea. Gálatas 1 del 8 al 9. En otra carta, Pablo se dirigió con ternura a la querida comunidad de Filipos, pero tampoco dejó de alertarlas acerca de ciertos falsos predicadores. Cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros. Filipenses 3:2. Eran cristianos venidos del judaísmo, manipulando el santo nombre de Jesús. Ellos querían un cristianismo sin la cruz, mundanizado. Vivían como enemigos de la cruz de Cristo. Hoy hay algunos que dicen, gloria a Dios, aleluya, Cristo resucitó, pero se olvidan de la pasión y de su muerte. Y no hay resurrección sin muerte. Pablo combatió enérgicamente ritos vacíos como la circuncisión, enfrentándose claramente a quienes los defendían. Que se castren de una vez aquellos que los perturban a ustedes, dijo en Gálatas 5:12. El pecado de la manipulación sobre Jesús atravesó siglos y ha llegado hasta hoy. La historia del cristianismo lleva momentos dolorosos en lugar de ser testigas de la verdad. Las iglesias se convirtieron en dueños de la verdad, no todos los pastores. Hubo personas e instituciones religiosas que en el nombre de Jesús cometieron maldades. Llegaron hasta condenar al mismo Jesús. En la leyenda del gran inquisidor del libro Los hermanos Karamazov, 1880, el autor Dostoyevsky, 1821 a 1881, hace la memoria del tiempo triste de la Inquisición, que van del siglo XVI al siglo XVIII. En algunos países de Europa y América Latina de aquella época, fueron condenadas y hasta asesinadas por los tribunales eclesiásticos que se decían defensores de la doctrina y de la moral cristiana. Se daba la condena sobre la doctrina y el brazo secular, que era el poder civil, ejecutaba. El autor imagina al mismo Jesús de Nazaret siendo
procesado y condenado por el gran inquisidor. Esto en la novela de Dostoyevsky, es novela, pero nos sirve para reflexionar. Era un viejo cardenal de 90 años, un rostro bravo, enfurecido y duro, en la ciudad española de Sevilla del siglo XVI, época de la más dura Inquisición, con la siguiente acusación: Jesús, muchas gracias por haber venido a vivir entre nosotros, pero no era necesario venir otra vez. Vaya, no nos sirve más, antes nos estorba y nos incomoda. Nosotros sabemos defender la doctrina cristiana, no necesitamos más de ti. En la mente del autor de esta novela es triste y dramática esta situación, pero pudiera darse cuando nosotros dos somos duros y condenamos a los demás. También hoy con frecuencia vemos devociones, celebraciones, sacramentos, pudiera ser misas que ocultan o reducen al verdadero Jesús, las casas de formación para presbíteros, religiosos y religiosas, deforman la espiritualidad, pues no forman discípulos misioneros del Jesús histórico. Hay más espiritualismo desligado de la práctica de Jesús que de seguimientos ligados y unidos a Él. Los institutos de teología corren el gran peligro de reducir a Jesús, a Dios, a una materia escolar, letra muerta. Abordan a Jesús únicamente desde el punto de vista doctrinal, ignorando su práctica en las tierras de Galilea. ¿Y qué decir de aquellas grandes guerras propiciadas por los príncipes protestantes que apoyaban a Lutero, donde se ocasionó tanta muerte en Alemania? Olvidan lo que el concilio de Calcedonia, un lugar de la actual Turquía, ya había definido en el año 451 de nuestra era. Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Según la carta de Pablo a los Filipenses, la divinidad de Jesús se escondió en su humanidad. Él estaba en la forma de Dios, pero renunció al derecho de ser tratado como Dios. Por el contrario, se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2, del 6 al 7. Sí, la divinidad de Jesús se revela en su humanidad. Percibimos que Jesús, a pesar de ser muy citado, no es la última y decisiva palabra en las actividades religiosas, en las actividades parroquiales, en algunas parroquias. Su evangelio, su vida, su práctica, su misión no marcan en profundidad el camino que hay que seguir. A veces en las diócesis, en las parroquias, en las comunidades y movimientos. En las asambleas parroquiales, al decidir planes y actividades, raramente se escucha la pregunta: decidir esto haciendo aquello. ¿Estamos en la línea del Evangelio de Jesús? ¿Estamos siendo sus discípulos?
¿Estamos anunciándolo y testimoniándolo de verdad? ¿Lo que hacemos y celebramos agrada a Dios? ¿Alegra a Jesús y da verdadero sentido a nuestra vida? Se nota un gran y grave distanciamiento entre el Jesús de los evangelios y la organización de la vida tantas veces en nuestras comunidades, entre los sentimientos y opciones de Jesús y el clima que se respira, no tanto evangélico, en nuestras comunidades. La iglesia que nació para continuar testimoniando en el tiempo y en el espacio la única visión de Jesús a lo largo de la historia, fue olvidando en algunos casos esa misión maravillosa. Y las consecuencias son graves. Las iglesias se convierten en instituciones estáticas, burocráticas y complicadas. Las celebraciones y los sacramentos se parecen más a ritos que a la memoria viva de Jesús para ser actualizada hoy. Hay más devociones y doctrinas que experiencia mística popular de Jesús el Cristo. Y siguiendo la reflexión del padre Luis Mosconi en su libro Jesús de Nazaret, el auténtico sentido de la vida, llegamos al núcleo de la cuestión. En varios ambientes religiosos se percibe ausencia del encuentro personal, verdadero, vital, existencial, con Jesús de Nazaret, Señor y Salvador. A pesar de ser el nombre de Jesús muy hablado en las celebraciones, en las oraciones, en las devociones, sigue siendo un gran desconocido y poco seguido. Lamentablemente, celebraciones y algunas misas, en vez de revelar a Jesús de Nazaret, como debía ser a menudo, lo esconden, lo reducen, lo enturbian. Y no estamos hablando de la misa en sí, que es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Es acto vivo del Señor que está pasando y está salvando. Pero a veces los que las organizamos, como que esconden y reducimos y enturbiamos esta presencia viva del Señor. Muchos cristianos, sean católicos o de otras confesiones cristianas, no tuvieron oportunidad de encontrarse vitalmente con Jesús en sus iglesias. No tuvieron esta alegría. Muchas veces los que dicen haber encontrado a Jesús tienen una visión de Él bastante deformada, distorsionada, manipulada y de segunda mano. A mí me llama la atención ciertos programas religiosos no católicos transmitidos por radio. En vez de anunciar la palabra viva de Dios, se les va en saludos, en agradecimiento de ofrendas y poca palabra. Y como a la gente le gusta eso, hay que hacerlo. No, hay que anunciar el evangelio vivo de Jesucristo. Muchos encuentran a Jesús superficialmente, dando entonces una adhesión muy general, muy genérica, vaga e ingenua. Muchos cansados y aburridos
abandonan las iglesias sin haber experimentado y vivido la buena noticia de Jesús de Nazaret. Y este es el drama. La extraordinaria figura de Jesús y la fuerza vital y liberadora del Evangelio están amarradas, bloqueadas por ritos, devociones y leyes en crisis. Hay quienes tienen más leyes que la iglesia misma. Tienen sus propias normas, entre comillas, pastorales. Y en vez de facilitar el encuentro con Jesús, parece garita de aduana. Y no facilita para nada el encuentro con Jesús. Hay más ritos, devociones y leyes sin vida. Esto por parte de algunos de nosotros sacerdotes, pastores de iglesias no cristianas. Obispo pudiera darse, que a veces se comportan como empleados de una institución en lugar de los testigos de Jesús. ¿A quién predicamos? ¿Predicamos al Cristo vivo? Es pregunta que nos hacemos. Es muy difícil proclamar la buena noticia de Jesús a partir de ambientes denominados religiosos que perdieron atracción y estima. En iglesias que reducen a Jesús a un producto de mercadeo con 1000 promesas, entre gritos, desmayos, noches de gloria, dice alguien aquí en Guatemala, y milagros de todo tipo, pidiendo ofrendas y diciendo que a la iglesia, según el decir de ellos, no se va sin Biblia y sin chequera, y ahora más, sin tarjeta de crédito. Madre mía, ese es el Evangelio de Jesús, noches de gloria. La gloria de Jesús se encuentra en otro lado. La gloria de Jesús se encuentra en las bienaventuranzas, la síntesis del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados sean cuando les calumnien. ¿Pero qué? ¿Queremos protagonismo y queremos gloria? Y por eso hacemos mercadeo, porque nos interesan otras cosas y no la proclamación viva del Señor. En esta crisis sanitaria del COVID-19, que esperamos hayamos pasado, pastores e iglesias que ofrecen milagros de toda clase. Y todo esto provoca que desengaño en la gente. Solo lo hacen para reclamar el diezmo. Hay que hacer inversión diezmando y ofrendando, porque Dios da más. La caridad no se hace porque Dios nos va a pagar. La caridad se hace como lo de la viudita pobre. Esa es la auténtica caridad. Algunas iglesias consideran la riqueza como signo de la bendición de Dios y la pobreza y la miseria como castigo para los perezosos.
la gran mayoría de nuestro pueblo guatemalteco. Aldeas pobrísimas a las que no llegan estos predicadores de noches de gloria y milagreros. Son pobres porque son perezosos y son castigados por Dios. O son pobres porque un país desigual, un país injusto, corrupto e impune en los provocadores de miseria, no les permiten igualdad de condiciones. De ellos es el reino de los cielos. Aquí a estas tierras no van este tipo de pastores. Nosotros los sacerdotes no tenemos sueldo. Alabado y bendito sea Dios por esto. Y sin embargo vamos a estos lugares. ¿Por qué? Porque ahí, en la sencillez y en la pobreza de esta gente, ahí encontramos a Jesús. ¿Cómo se puede usar de esta manera a Jesús de Nazaret, que un día le dijo a un doctor de la ley interesado en seguirlo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza? Mateo 8:20. O cómo exaltar la riqueza acumulada con frecuencia injustamente, cuando el mismo Jesús le dijo al joven rico: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Lo siguió este joven? No. Tristemente dio la vuelta y se fue triste. El reino no es para él. Por eso pregunto, ¿a qué Jesús vamos siguiendo? ¿A qué Jesús predicamos? Que el Señor nos ayude a encontrarnos siempre con el Señor vivo de la historia, que nos da el reino de santidad, de justicia, de paz, de amor y de reconciliación. Ese reino que nosotros los cristianos tenemos que hacerlo presente con actitudes de amor, de justicia y de verdad y de fraternidad, fruto de nuestra fe y de nuestro encuentro con Él. Que Dios les bendiga.